Mónica Pollo, pertenezco al grupo número 6 del paralelo número 7 y voy a resolver el problema del trabajo autónomo. El Empire State de New York es un edificio que tiene una altura aproximada de 320 metros. Si suponemos que el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos metros al cubo a lo largo de toda la altura del edificio, ¿cuál es la diferencia de presión entre las partes inferior y superior del edificio? Usar gravedad 10 metros sobre segundo. Hacemos el dibujo del edificio y ponemos que la altura es de 320 metros y tenemos que el punto A y el punto B para sí, porque nos está pidiendo la diferencia de presión. Entonces tomamos como referencia el punto A. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica, pero estamos tomando como referencia el punto A. Entonces esto de aquí se elimina porque la altura es 0. Tomando la presión en el punto B, tenemos la densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica. Reemplazamos datos aquí y tenemos que 1.2, que es la densidad, 10 por la gravedad y 320 por la altura. Acá teníamos que la presión A es igual a la presión atmosférica, por lo que se elimina esto. Entonces, como nos pide la diferencia de presión, o sea el delta P, restamos la presión final menos la inicial, que nos queda el 1.2 por 10 por 320, más la presión atmosférica menos la presión en el punto A, que es la presión atmosférica. Entonces se eliminan las presiones y nos queda que el delta P es la multiplicación de todo esto. Haciendo el cálculo respectivo nos queda que el delta P es igual a 3.840 pascales. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Rojas, integrante del grupo 6 del paralelo 7. En esta ocasión a mí me ha tocado resolver el ejercicio número 2 de los problemas propuestos. Este ejercicio nos dice que en un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido de segundo émbolo, también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa 1350 newtons, el cual se coloca en el émbolo más grande? Aquí en un pequeño dibujo se puede apreciar que en el émbolo pequeño se debe aplicar una fuerza para que el peso entre en equilibrio. Nos basaremos de la ley de Pascal para resolver este ejercicio, el cual nos dice que la presión 1 debe ser igual a la presión 2. Y según la definición de presión, sabemos que la presión 1 será igual a la fuerza 1 sobre el área 1 igual a la presión 2, que es fuerza 2 sobre área 2. Como sabemos que esta área será un círculo, aplicaremos la fórmula del área del círculo, que es pi por el radio al cuadrado. Claro que pasando los datos a metros. Una vez llegamos aquí, despejamos la fuerza 1, la cual va a ser igual a la relación entre el área 1 sobre el área 2 por la fuerza 2. La fuerza 2 sería igual a la del peso, puesto que es la que está siendo aplicada en el émbolo más grande. Y reemplazando los datos, llegaremos a obtener que la fuerza necesaria para sostener este objeto sería de 151,4 newtons. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Lucas, pertenezco al grupo número 6 del paralelo 7 y vamos a resolver el ejercicio número 3 del trabajo autónomo. El problema dice: un objeto de 90 kilogramos puede flotar en la superficie de una piscina llena de agua pura. El objeto se sumerge en el fondo de la piscina y se amarra al fondo mediante una cuerda ideal. Si la tensión de la cuerda es de 100 newtons, ¿cuál es la densidad del objeto? Usar gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dicen que el objeto está sumergido y que hay una cuerda. Entonces, la tensión que va hacia arriba, el peso del objeto y la fuerza de empuje que proporciona el agua hacia él. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0. Entonces tenemos la fuerza de empuje más la tensión va a ser igual al peso. Como ya conocemos el valor de la tensión, que es igual a 100 newtons, igual a la masa por la gravedad. Entonces nosotros sabemos que la fuerza de empuje que proporciona el agua es igual a la masa del líquido por la gravedad,
y eso es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen sólido. Entonces, reemplazamos el valor que tiene la fuerza de empuje en la sumatoria de fuerzas y nos queda que la densidad del agua por la gravedad por el volumen más los 100 newtons es igual a la masa por la gravedad. Entonces nosotros queremos encontrar la masa, pero sabemos que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Y reemplazamos los valores, la densidad del agua por la gravedad por la masa por la densidad del sólido más los 100 newtons igual a la masa por la gravedad. Y aquí solo reemplazamos los datos. Nosotros sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, que nos dice el problema que hay que tomarla con 10 metros sobre segundos al cuadrado, por los 90 kilogramos que es la masa sobre la densidad del sólido, que es la que queremos encontrar, más los 100 newtons que ya nos dieron, es igual a la masa por la gravedad, que es 90 por 10. Al despejarlo, nos queda que la densidad va a ser igual a 1125 kilogramos sobre metros cúbicos. Gracias. Mi nombre es Javier Arce, soy del paralelo número 7 y pertenezco al grupo número 6 y voy a resolver el problema número 4 del trabajo autónomo. El problema dice lo siguiente: una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando la roca está en el aire, la tensión en el hilo es de 49.2 newton y cuando ella está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 39.2. Por otro lado, cuando la roca está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 28.2. Nos piden determinar la densidad del líquido desconocido y usar como gravedad 10. Entonces, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre cuando la roca está en el aire. Como no hay ninguna fuerza externa que actúe, solamente está la tensión, que es del hilo, y el peso de la roca. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, determinamos que la tensión va a ser igual al peso. Dentro del agua realizamos otro diagrama de cuerpo libre, pero como ya está sumergida, va a haber una fuerza que actúe de tal manera que la roca tienda a ir a la superficie. Entonces, esa es la fuerza bullante B. Y se mantiene lo que es la tensión y el peso. Haciendo sumatorias de fuerzas, vamos a tener que la tensión más la fuerza bullante va a ser igual al peso. Despejando la fuerza bullante y habiendo determinado al inicio que el peso era igual a la tensión inicial, reemplazamos datos y nos da que la primera fuerza bullante es 10. Luego, en el líquido procedemos a hacer lo mismo. Va a ser el mismo diagrama de cuerpo libre, solamente que ahora va a tener una fuerza bullante distinta y una tensión distinta, porque nos dice que en el líquido desconocido es de 28.2. Se hace el despeje correspondiente, el reemplazo de datos, y nos queda que B2 es 21 newtons. Haciendo las relaciones entre B2 y B1, nos va a quedar que la B2 va a ser igual a la densidad del líquido dividido para B1, que es la densidad del agua. Ambos van a tener el volumen del cuerpo y la gravedad. Como el volumen del cuerpo es el mismo, es el de la roca, se van a cancelar. Entonces vamos a tener que la relación entre la densidad del líquido y la densidad del agua va a ser 21 sobre 10, que es B2 sobre B1. Entonces procedemos a despejar aquí la densidad del líquido. Mandamos a multiplicar, reemplazamos la densidad de agua, que todo el mundo lo conoce, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Procedemos a calcular y nos queda que la densidad del líquido es 2100 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya. Ahora vamos a resolver el problema número 5 del trabajo autónomo. El problema dice lo siguiente: un bloque cúbico de un material desconocido flota en la interfaz entre agua, la cual tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y de aceite, cuya densidad es de 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Se sabe que el cubo está en 30% dentro del agua. Nos piden determinar la densidad de ese cubo. Entonces, lo primero que hacemos es, hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, imaginamos un recipiente donde está dentro del cubo y las dos interfaces, aceite, agua. Como el agua es más denso, está en la parte inferior y el aceite va a estar en la parte superior. Entonces, como nos dice que el 30% del cubo permanece en agua, nosotros hacemos la relación. 0.3 está en agua y 0.7 está en aceite. Y procedemos a hacer el diagrama sumatorias de fuerzas. Entonces, la fuerza que va a actuar es una fuerza bullante que ejerce el agua, otra fuerza bullante que ejerce el aceite y el peso del bloque. Despejando el peso del bloque, nos va a quedar que es la fuerza del aceite contra la fuerza más la fuerza del agua igual al peso. Entonces, esta fuerza bullante la podemos reemplazar por la densidad del aceite, por el volumen inicial, por la gravedad, así mismo como la fuerza bullante del agua, solamente que aquí tomamos en cuenta que es la densidad del agua.
Procedemos a despejar la masa de esta fórmula, y como vemos que tenemos factor común la gravedad, sacamos factor común y simplificamos. Y nos va a quedar que la masa va a ser igual a la densidad del aceite por el volumen inicial, por el volumen que está dentro de ese aceite, más la densidad del agua por el volumen que está dentro del agua. Entonces, la densidad del aceite la conocemos, que es 0.8. Hemos tomado como referencia que 0.7 al cubo va a ser igual al volumen que está dentro de la sección del aceite, más la densidad del agua que nos dan, que es 1 gramo centímetro cuadrado cúbico, y el volumen que está sumergido en el agua es de 0.3 al cubo. Haciendo la suma nos va a quedar que la masa en términos de la longitud del cubo va a ser igual a 0.86 al cubo. Nos piden la densidad, aplicamos la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Entonces, la masa la conocemos, que es 0.86 al cubo, dividido para el volumen de ese cubo, que asumimos que es de arista A, entonces sería al cubo. Simplificando nos va a quedar que es 0.86 gramos sobre centímetros cúbicos. Gracias. El problema número 6 dice: en una casa ingresa agua por un tubo de entrada con un diámetro interior de 4 centímetros a una presión absoluta de P1 igual a 3 por 10 a la 5 pascal, unas 4 atmósferas. Un tubo de 2 centímetros de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, el cual se encuentra 5 metros más arriba. La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 2 metros sobre segundos. Calcule para el cuarto de baño la rapidez de flujo y la presión. Entonces, aquí está mi casita y hice el punto de referencia hacia abajo. Aquí va a ser la presión 1, el volumen 1 y el sub 1. Y el segundo piso va a ser igual a la presión 2, el volumen 2. Y la distancia que hay entre ellos es igual a la altura, que es igual a 5 metros. Lo primero que vamos a hacer es con la ecuación de continuidad para encontrar la rapidez de flujo. Entonces sabemos que la densidad por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la densidad por el área 2 por la velocidad 2. Despejamos la velocidad 2 y nos va a quedar que es igual al área 1 sobre el área 2 dividido por la velocidad 1. Entonces reemplazamos los datos, pero nosotros sabemos que el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, y hacemos la relación con el diámetro. El radio es igual a d medios. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos que el diámetro 1 es igual a 4 centímetros, pero tenemos que tener las mismas unidades, entonces es igual a 0.04 metros. Y reemplazamos los datos. Pi por 0.04 dividido por 2 al cuadrado, y lo mismo con el diámetro 2. Y lo multiplicamos por la velocidad 1 que ya nos dan, que ya conocemos. Y eso nos da igual a una velocidad 2 de 8 metros sobre segundos, que esa es la rapidez de flujo. Luego, en el siguiente que nos piden la presión, usamos la ecuación de Bernoulli. Yeah. Entonces, tenemos que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 1 medio de la densidad por b medios de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad y la altura, y2 menos y1. Al despejar todos, dejar un término con y1 y con y2, con b1 y con b2 acá al lado, nosotros nos podemos dar cuenta que según el punto de referencia que tomamos, que fue la parte de abajo, se nos desaparece esta parte de aquí y despejamos la presión 2. Entonces eso nos va a quedar que es igual a la presión 1 más 1 medio de rho b1 al cuadrado menos 1 medio de rho por b2 al cuadrado menos rho por la gravedad por y sub 2. Entonces solo reemplazamos los valores. Ya conocemos que la presión 1 es igual a 3.10 a la 5 pascal. 1 medio, la densidad dicen que es agua. Como ya nos mencionan que es agua, nosotros sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la velocidad 1 es 2 metros por segundo, que ya nos dan, y reemplazamos elevado al cuadrado, igual menos 1 medio de la densidad del agua por la velocidad 2, que fue la que encontramos, menos la densidad del agua por la gravedad por la distancia y2, que es la distancia que hay entre la altura que hay entre los dos. Al resolver esto nos da que esto es igual a 2.2 por 10 a la 5 pascal.